Muy buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Tenemos que hablar del crimen del country, porque hay todavía muchos temas que no se han difundido o se desconocen, que tienen que ver con cómo está trabajando el Estado respecto a las víctimas de violencia de género, por un lado, y por otro lado las deudas también del Estado, de una ley que ya tendría que estar del todo reglamentada y en funcionamiento, pero hay muchos aspectos de esta ley que todavía no se han puesto en marcha. Y esto es una gran deuda por parte de las distintas instituciones del Estado que lamentablemente nos vienen o aparecen, digamos, en las publicaciones cada vez que mata a una mujer. En este caso tenemos que hablar del crimen del country o el femicidio del country Martindale. Fernando Farré es el homicida, esto ya lo sabemos, y nos preguntamos un poco, bueno, de qué manera los abogados van a tratar de elaborar una estrategia. Primero hubo un abogado, después asumió hace pocos días Adrián Tenca y convocó el viernes pasado al perito psiquiatra Enrique da Rosa, que ya ha estado aquí en otras oportunidades y bueno, y que ha venido esta noche aquí a Será Justicia. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, gracias por venir. Bueno, me preguntaba un poco, ¿no? Antes de hablar de la cuestión macro, más genérica, de violencia de género, que nos interesa abordar, ¿cuál es el trabajo que puede hacer un perito ante tanta evidencia, no? O sea, nosotros acá no vamos a mostrar las fotos del vestidor, pero, digamos, es todo pareciera ser con tanta saña y tanta crueldad, que me pregunto cómo empieza a trabajar un perito psiquiatra. Bueno, yo diría, básicamente en este punto, cómo pensaría trabajar yo, dado que el acuerdo con el abogado fue que, dado que yo trabajo en general, y de hecho tengo una asociación de víctimas, él me decía, bueno, actuaría casi como un abogado del diablo de la situación. Exacto. Es intentar ver, y ese fue el preacuerdo por el cual yo tomaba la causa, en el cual cuáles eran una mirada, tratar de no solamente que fuese neutra, no solamente la que la gente imagina, porque de hecho es sorprendente esta confusión que tiene la gente entre los roles periciales. El perito es un auxiliar de la justicia. Exacto. No es una... la gente pregunta, bueno, ¿vas a defender a esta persona? No, la idea sería tratar de entender esto porque... A ver, cuando uno trabaja con víctimas, lo que no se entiende es que uno vive recibiendo gente que ha hecho todas las cosas supuestamente bien, ha ido a todas las instancias y aún así no funciona. Por ejemplo, tomemos una sola, la idea del cerco perimetral, en el cual en este caso existía y no funcionaba. Entonces, ¿qué es lo que se espera en esta situación? El botón de pánico. Bueno, el botón de pánico, ni que hablar. Y de hecho, bueno, nosotros hacía un mes habíamos tenido una causa en Chacabuco, en la cual una chica golpeada por un boxeador con un botón de pánico y todo, el boxeador le parte un ladrillo en la cabeza, la deja con una fractura orbitaria y lo que le dan a cambio de eso es un botón antipánico. Claro. Bueno, es decir, este es el absurdo de la situación en la que nos encontramos y en este caso es tratar de un poco continuar lo que uno ha hecho en la función oficial, es entender un poco qué es lo que está pasando hasta del otro lado, ¿no? ¿Qué pasa con el victimario? Que como vos decís, en este caso no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. No hay ningún crimen que probar. Porque el periodista siempre digamos, cuando uno habla de homicidas, nos cuidamos porque le podemos arruinar la vida a alguien si se está investigando si es el homicida o no. Acá es el homicida, lo dice hasta el mismo. El absurdo de que el abogado anterior, una de las cuestiones que lanzó fue, hay que ver quién es el homicida. Claro. Y meter en esto hasta la honorabilidad de la víctima, no revictimizar a la víctima, que es una cosa que nosotros vivimos hablando de esto. Acá el planteo, al menos pericial, es tratar de ver exactamente, únicamente, eventualmente, si existe algún factor dentro de los encuadres de la ley, que ya vos y los colegas tuyos hablarán claramente, que son inevitablemente son 34 inciso 1, 81. Exacto. ¿Algún factor que pueda entrar dentro del parámetro de la imputabilidad? Sí, pero más que nada, yo diría de aspectos que de alguna manera tengan que ver con una morigeración de la pena o en función de encauzar esto desde algún otro aspecto que lo justifique, pero no como argucia legal, al menos desde mi aspecto pericial, sino entender si algún elemento podría haber participado en esto. Por ejemplo, factores y me gusta atenuantes. Escuchar esto de su parte, doctor, porque, digamos, en general, quienes están de parte, no importa si defienden o no, quienes son las partes del homicida, muchas veces son prejuzgados, no solamente por la sociedad, sino primeramente por nosotros los periodistas. Porque los vemos como que vienen a embarrar la cancha, y muchos lo hacen. Pero el doctor da Rosa, que me consta que siempre trabajó con víctimas... Sí, y de hecho trabaja con víctimas. Me sorprendió que usted primero lo tomara, este caso. ¿Puedo decir algún porqué? Sí, no tiene por qué explicarlo, ¿no? No, pero hay un porqué claro. Fue una cuestión absolutamente moral.
era claro que dije, bueno, hasta lo hablé en familia, digo, ¿lo tomo yo o lo va a tomar algún otro? Que es una causa única en algún punto, y ya nos constaba el caso del caso Ángeles. En el caso Ángeles se llegó a hablar hasta de la sexualidad de Ángeles. Exacto. Entonces, en realidad, yo creo que hay que decir basta un poco a esto de que es el ABC de la victimología, que no se revictimiza, no se revictimiza a los hijos y demás. Y en realidad, si el abogado planteaba, y eso también es una cuestión personal, que tienen claro que no solamente que el perito está sujeto al falso testimonio, independientemente, sino a limitantes morales, diría yo, evidentes, y una causa no vale ninguna limitante de ese tipo, es muy interesante verlo, porque a mí, justamente, viendo victimarios en la función oficial, me ha servido para tratar mejor a las víctimas. Eso no lo dudo, pero a lo que voy es lo siguiente, ¿no? La aclaración que yo estaba haciendo es porque el doctor Da Rosa podría estar acá diciendo, miren, para mí él fue víctima también porque él ella lo maltrataba, que es algo que está diciendo la defensa, no usted, digo, la familia, ella lo maltrataba, entonces, bueno, él tuvo una suerte de emoción violenta, pero no se puede cuadrar aquí, pero también tenía medicación y voy a probar que es inimputable. Y otra es decir, quiero ver con qué me encuentro, porque tal vez para una posible morigeración de la pena usted puede encontrar algún tipo de medicación que tal vez estuviera ingiriendo que lo llevara a alguna reacción por demás violenta. Absolutamente, pero aparte, esa es una opción. En realidad, los marcos de la emoción violenta clásica son también, y otra vez estoy invadiendo el terreno de los abogados, pero bueno, no sería este caso. Me disculparán en familia de abogados, me disculparán que haga esto. Pero digamos, en definitiva, digamos, existe el factor emoción violenta que le llaman tardía o postergada, pero también hay que entender que es una construcción legal, no es una construcción médica, esto es la otra. Por eso, la gente que opina en los medios y la familia es comprensible que empiecen a hablar de esto, pero el primer punto... Por ejemplo, me preguntaban sobre el tema de la cámara GESET de los chicos que Carolina Carballido va a poner. Este es un tema que hoy se habló, el doctor Jorge Sandro evalúa tomar declaración a los chicos, y no entiendo por qué usted cree que no va a servir de nada. No, yo no creo, no sé si va a servir o no va a cambiar el hecho en el cual yo creo que es un costo-beneficio alto, porque se revictimiza horriblemente a chicos que ya han perdido a uno de los padres, y van a tener que actuar sobre otro. Y yo sí he trabajado con chicos en casos de femicidio, en los cuales los chicos inevitablemente terminan buscando al menos un punto de contacto con la realidad, que es el homicida. Recuerden, en caso que los hijos de Galeano están con Arce, ¿no? Sí, pero esto está totalmente cuestionado, incluso por la casa del encuentro, etcétera. Me llama la atención que los hijos estén con la familia de Farré. Pero es que justamente es una de las cuestiones que supongo que tendrán que ver ahora los siguientes invitados, ¿no? Todas las cuestiones que hay que completar, hay que cerrar en esta cuestión. ¿Por qué lo cuestiono? Pero creo que no cambia el hecho, no hay dudas sobre el hecho que haya existido violencia previa. Eventualmente no es el tema que va a tener que ver con la pericia en sí misma. O sea, mi punto pericial va a ser ver el estado de conciencia, como el 34 que dice, si al momento de... no en el antes o el después, hay suficientes datos. De hecho, hay múltiples denuncias al respecto. Que los chicos lo aclaren, no sé si aclara o, de hecho, ha habido declaraciones de las mucamas al respecto. Fue en el día de ayer. Hay una cantidad de cuestiones. Un montón de pruebas que se está juntando. Lo último, por mi parte, doctor, tiene que ver con cómo actúa usted frente a un defendido, que usted está como de alguna manera experimentando ahora trabajar con el victimario, porque usted tiene más experiencia con las víctimas, le dice no me acuerdo nada. No sé si se acuerda o no, no me importa. Le dice a usted, yo no me acuerdo nada. ¿Y si eso tiene que ver con emoción violenta? No, ¿qué hace un psiquiatra frente a eso? En principio, si yo me llego a creer que eso tiene que ver con emoción violenta, cuelgo el título, porque digamos es un poco más complicado. En realidad, ¿puede haber un registro de no acordarse nada sin tomar nada más que un clonazepam? Sí, pero afortunadamente Ingenieros escribió un librito que por pelearse por no acceder a la cátedra de medicina legal se llamó La simulación en la lucha por la vida, ¿no? Y la simulación existe como parte de la o sea, yo, por ejemplo, en delitos sexuales, que lo más me dediqué, tengo una casuística de 600, 700 casos. En general no se acuerdan. Así que el no acordarse, las lagunas de la memoria son congruentes o no en neurología. Digamos, yo soy neurólogo aparte, ¿no? Y digamos, es decir, las lagunas mentales son y no son fáciles de imitar. Y las lagunas ligadas a medicamentos son y no son fáciles.
Y no nos olvidemos que lo interesante de la diferencia entre la psiquiatría forense y la psiquiatría clínica es que el modus operandi tiene que ver con el hecho. No es, absolutamente. No es un hecho aislado que yo diga, bueno, le hice un electro y me dio espigas en el cerebro y por ende es inimputable. O era esquizofrénico y es inimputable. Tiene mucho que ver con el contexto, el historial. El contexto, qué pasó, la complejidad del acto y demás. Tampoco que cierra la puerta impide lo de la emoción violenta. Así que es lo que lo vuelve interesante. ¿Cuándo lo va a ver usted a Farré? En teoría en esta semana, dependo del abogado. Está en el mismo lugar que Carlitos Nair. Está en el mismo lugar. ¿Usted está trabajando con Carlitos Nair Menem? Tengo algo que ver con la causa, sí. También. ¿Que está como de alguna manera ayudando? No, estoy ayudándolo, asesorándolo. Asesorándolo. Doctor, va a estar, lo voy a volver a invitar. ¿Cómo no? Con todo gusto. Bueno, muchas gracias por venir. Hasta luego. No se vayan, porque esta es la parte con, digamos, la casuística. Una familia totalmente destrozada, el crimen del country, como tantos otros crímenes fuera o dentro de los country, no me importa, y sin clase social, sin distinción de marca de auto, pero que ocurren todos los días en la Argentina. Una mujer la matan cada 30 horas, y vamos a hablar ahora con quienes se están ocupando hace años de esto para poder no solamente contener la situación, sino hacer que se cumpla la ley. Enseguida. Ellos ya saben que después del cumpleaños van a tener que ordenar la casa. Lo que no saben es qué tienen que hacer con los envases de plástico. Claudio, Marcela, si el plástico está limpio y seco, lo pueden separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud. Ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. La corrupción en la administración pública mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. La doctora Analía Monferrer es la principal referente de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que además está bajo la jurisdicción de la jueza Elena Hayton de Nolasco. Gracias por venir, doctora. Gracias a la Corte que me ha autorizado a poder invitar, la ha autorizado a Analía Monferrer a venir aquí a hacer justicia. Y Alejandro Amores, defensor del pueblo de la ciudad. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad viene trabajando sobre distintos proyectos de ley que tienen que ver con la violencia de género, que tienen que ver con preservar y cuidar y proteger a las víctimas, sobre todo con la Casa del Encuentro, ¿no? Así es. Gracias por venir, No, al contrario, un gusto. Empiezo con Analía, ¿no? Un poco el protocolo que se está haciendo en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Analía, quería saber los parámetros que ustedes utilizan para saber si una pareja o expareja ante una denuncia es una amenaza débil o fuerte. Bien, ahí hay que tener en cuenta primero algunos detalles de la intervención de la oficina. Siempre la evaluación que se haga de la situación de riesgo va a estar basada en el relato que nos brinde la persona que aparece como víctima. Sí. Es decir, si la persona, más allá del interrogatorio que por ahí hace después el equipo interdisciplinario, una vez que se escucha la primera declaración de esta mujer, digo mujer porque es la mayoría de las víctimas, hacemos preguntas, pero no podemos obligar a esta persona a que nos cuente otros detalles si es reticente o no quiere decir algunas cosas, porque hay que aclarar también que siempre hacemos una pequeña explicación previa acerca de que si la persona nos relata un hecho que puede
constituir un delito de acción pública, vamos a dar la intervención a la justicia penal por más que la persona no quiera. Entonces, muchas veces hay alguna resistencia a contar ese tipo de detalles. Una vez que escuchamos este relato, por ejemplo, surgen ¿cuál sería? amenazas, porque los delitos de acción pública, que es la regla, amenazas. Si la amenazó de el muerte, ejemplo más ustedes típico, tienen que de oficio dar intervención a la justicia penal. Perfecto. Exactamente. Los dependientes de instancia privada, no. Vamos a preguntarle a la persona si quiere iniciar el Depende proceso. de la persona. Exacto. Y de ahí, de ese relato entonces que escuchamos y con las aclaraciones que se le piden, se van extrayendo diferentes indicadores. Porque la frecuencia o la intensidad de los episodios de violencia, si esto ocurre, digamos, una vez por semana o cada año, o esto se va sucediendo diariamente y en varios episodios durante el día, si hay niñas o niños que hayan observado o presenciado la situación de violencia, si fue existen una sola armas de vez, fuego. ¿para ustedes no es suficiente, por ejemplo, o tendrían que tener otros indicadores para llegar a esa conclusión? Va a depender del caso en sí. A ver, a veces, generalmente cuando la persona se acerca a la oficina no es por el primer hecho de violencia que ha ocurrido. Tal vez puede ser, y que no es frecuente, que sea el primer caso de violencia física. Que tal vez esto, después de la violencia psicológica, una vez que sucede el golpe, es lo que le alerta a la mujer y se presenta a hacer la denuncia, que no es tampoco lo más común. Lo más común es que la persona tenga como detonante, que muchas mujeres lo refieren lamentablemente, que es me pegó más de lo normal. Es decir, cuando la violencia física se ha incrementado en tal forma que ya no es los golpes comunes que viene soportando. O cuando la violencia física, más allá de la psicológica o de los episodios de violencia que hayan observado los niños, cuando la violencia física se traslada a los niños. Es como también el detonante para que la mujer decida, bueno, voy a hacer la denuncia. Bueno, acá tenemos, ¿no? Niños que son víctimas directas. En todo caso, bueno, o les pegan a ellos o ellos están viendo cómo les pegan a sus mamás. Exacto. Y no saben qué hacer. Y de muchas oportunidades, además, no necesariamente una vez. Alejandro, ustedes vienen trabajando con la Casa del Encuentro, que es la única institución que tiene estadísticas, que son los que nos hacen estadísticas a partir de las publicaciones en los medios de comunicación, y tenemos esta estadística fatal de una mujer asesinada cada 30 horas o con 31 horas. ¿Cuáles son los proyectos que ustedes tienen, además de lo que no se está cumpliendo de la ley 26.485? Nosotros firmamos un convenio, estamos trabajando con la Casa del Encuentro. En la Defensoría de la Ciudad. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Han tenido la gentileza de presentarnos a nosotros lo que fue el reclamo que se llevó a cabo el 3 de junio con Ni Una Menos. Esto fue presentado, la Defensoría tiene iniciativa legislativa, lo presentamos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Los puntos son los puntos que ustedes recordarán, pero bueno, es ley de educación sexual integral en las escuelas, el patrocinio jurídico gratuito, también para las víctimas de violencia. ¿Eso ustedes lo tienen? Tenemos abogados de la Defensoría General de la Nación en la sede de la oficina y tenemos el listado de recursos. La creación de nuevos centros de refugios, un control por monitoreo también de los victimarios, algo que es ¿qué sería, como una suerte de grillete o pulsera electrónica? Bueno, no está definido, sino que simplemente lo que se planteó acá es un monitoreo electrónico. Hay distintas formas, hay distintos métodos que vos podés utilizar, digamos, para el control. Se hacen el control de presos o, en este caso, de victimarios. Recordemos que estabas describiendo un hecho en el que estaba determinado por la justicia el control de proximidad sobre la víctima, ¿no? Claro, un segundito sobre esto quiero ir. ¿Qué pasa? Porque ustedes saben que en el caso de Claudia Schaffer, en el crimen del country, ella desiste de la exclusión perimetral. Entonces, no me interesa el caso en particular, porque la doctora Monferrán no puede hablar del caso del country en particular, porque ese fue el acuerdo que yo hice con la Corte Suprema, porque la Corte Suprema no quiere hablar de los casos puntuales. Y está bien que así sea, y me interesa que ustedes sepan lo general, porque tal vez ustedes no, pero tienen un familiar que es víctima de violencia de género y tienen que saber. Si una persona desiste del cerco perimetral, ¿ustedes pueden hacer algo? Bien, muchas veces las personas vienen a la oficina para decir quiero levantar la denuncia, quiero suspender el proceso por ahí penal porque se le ha dado intervención. Exacto. Lo que hacemos en esos casos cuando viene a la oficina es derivarla a algunos profesionales de la oficina que tienen una entrevista previa a hacer la derivación al juzgado que está interviniendo, y generalmente en la gran mayoría de los casos cuando las mujeres vienen a querer levantar la denuncia, en realidad cuando ahondamos en esa charla lo que sucede es que hay detrás alguna coacción por parte de quien aparece
Claro, como pero agresores. como técnicamente sería como la figura de lesiones leves. Claro, y en es realidad no se privativo, puede es levantar. de índole privada. En penal no se puede levantar la denuncia una vez que está realizada. Digamos, bien. eso tiene que quedar claro. O sea, por más que la persona se presente, no hay una disposición en el Código Penal y en el Código Procesal que permita Claro. levantar el proceso. Bien, pero sí el cerco. Distintos son las medidas de protección, exactamente. Ahí todo va a depender del criterio que establezca cada juzgado. ¿Esto es en todo el mundo igual o hay países en donde se le da más atribuciones al Estado? En el sentido de que no necesariamente tiene que haber un delito de acción pública, pero el Estado dice acá hay peligrosidad, acá hay una mujer totalmente vulnerable y le vamos a dar un botón de pánico y mantener el cerco perimetral más allá de la voluntad propia. Porque tuvimos hasta el caso de Santa Rosa, Sí. ¿no? Donde la mujer levantó el cerco perimetral, se casó con él en la cárcel, sale de la cárcel y la mató. A los Sí. 3 días, más o menos. Bien, de las experiencias que hemos tenido oportunidad de observar, porque han venido expertos al país en distintas Sí. conferencias, en Estados Unidos, en algunos estados, no importa la decisión de la víctima, sino que permanece como obligatorio. Sin embargo, en nuestro sistema, en realidad es el criterio del juez o de la jueza que establece lo que considera mejor para la resolución del caso. Bien. Bueno, entonces tenemos por un lado el tema del cerco perimetral, tenemos por el otro lado el control del grillete electrónico. Sí, y además también uno de los proyectos que presentamos es el registro único de víctimas de violencia de niños, niñas y adolescentes, que propusimos que funcione en el ámbito del Consejo de Niñez y Adolescencia de la Ciudad de Buenos Aires. Y acá sí hacemos una descripción muy específica de cuáles pueden ser claramente todas las situaciones que se le pueden presentar a los chicos. Que recordemos, como en este caso que estamos viendo, es tremendo, claramente hay una situación muy particular. Y en esta creación de esta propuesta que hicimos nosotros por la ley, justamente está la obligación de los profesionales, además, que toman conocimiento tanto del sector privado, del sector público, de transferir automáticamente toda la información al Consejo para que quede en este registro. Hay que hacer un seguimiento. Recordemos que estamos frente a una situación que es un hecho de características culturales y sociales. Esto responde a conductas que no son de carácter individual, que se dan... Bueno, de hecho, Analía está contando que la Oficina de Violencia Doméstica, Claro. cuando llegan las víctimas, dicen es porque me pegó más de lo normal. Exactamente. Hay algo, para la víctima, nos incluye a todos nosotros como sociedad, estamos naturalizando la violencia, diciendo lo normal. Así es. Lo vemos en las canchas y está en las casas. Sí, y lo ¿No? ves en la Se calle, naturaliza. lo ves Sí. diariamente. Por eso. Digamos, a ver, Sí, en la el femicidio, si queremos, tal vez es el grado mayor que podemos encontrar probablemente en el ejemplo de lo que sería en una escala de violencia. Pero tenés cuestiones menores, a lo mejor, ¿no?, consideradas por la sociedad, que a lo mejor no están consideradas como un riesgo, y comienzan con prejuicios o con conductas que van en la agresión incluso desde los chicos, y que a lo largo del tiempo se van constituyendo en conductas que parecen normales, habituales. Bueno, ¿cuántas veces oímos a las víctimas, y ustedes lo deben recibir en la oficina, decir que todo empezó con la forma de vestirse de ella, las Es que amistades, así empieza, ¿no? Una suerte de recordemos una aislamiento frase por parte de la famosa mujer, bueno, pero vos no lo habrás celos. provocado, que hubo hace poco tiempo atrás, ¿no? Bueno, pero el caso que yo venía hablando recién con el psiquiatra de Rosa es un poco porque la estrategia de la familia es decir, él también era víctima porque ella, no sé, cuestionaba su hombría, no importa, qué le decía. Como, digo, no sé qué probablemente la familia quiere decir que él sufría. Y seguramente que este hombre sufría, pero nada, justifica que la reventó a cuchilladas. Estamos hablando de un homicidio. La carneó como un chan, peor que un matadero, digamos. Una cosa que no entendemos bien. Por ¿no? eso es que acá no es solamente el Estado trabajando sobre las situaciones en particular, es el Estado también trabajando sobre las conductas sociales complejas. Exacto, Digo, porque si no, está muy bien, por eso nos ustedes quedamos... ponen hincapié en tema de la educación. Exactamente, porque si no estás trabajando sobre, tenemos datos que van llevando desde la Casa del Encuentro, único organismo que está con las estadísticas, etc. Ahora, estamos trabajando sobre esas estadísticas, entonces vos a través de tus programas o cualquier periodista, los medios de comunicación, se hacen eco de esto y lo levantan cuando suceden los hechos. Claro. Bueno, el Estado tiene otra responsabilidad. Esta es la responsabilidad de un medio. Y hasta de los medios también, no solamente hablar de los temas cuando salen, ¿no? El Estado debe trabajar y actuar antes de todo esto. Y antes significa, incluso hasta generacionalmente, trabajarlo desde ahora, porque si miramos hacia atrás, tenemos en una sociedad en la que el cachetazo a tiempo era un correctivo que explicaba. Entonces venís de una sociedad que ha evolucionado.
Ahora, necesitas que el Estado No, intervenga. igualmente yo les quiero comentar que a mí me impresiona que cada vez que hablo de violencia de género le debe pasar a varias colegas mías que están bastante comprometidas con el tema, que no solamente nos tildan de feminista, como si estuviera bien o mal, pero que, digamos, yo en lo personal no lo soy, porque no lo soy nada más, sino que la respuesta que tengo de muchas mujeres es que hay hombres víctimas de violencia de género también. Entonces quiero saber si está bien esto, porque es la respuesta que me lo hacen periodistas mujeres, periodistas hombres, mujeres y hombres por igual. Me dicen, mira que también los hombres son víctimas de violencia. Bueno, lo que se condena es la violencia de género. Y la verdad que se da indudablemente sobre las mujeres, eso es indudable, pero puede darse de otra manera. Lo que se está condenando es el delito que se está cometiendo. Claro, claramente. pero lo que cuestionan es por qué estamos hablando de violencia de género. Bueno, porque en realidad las principales víctimas son las mujeres. Hay un porcentaje, de hecho, en la oficina, que la oficina es oficina de violencia doméstica, con la cual cualquier persona puede venir un varón, unos adultos mayores. Y de los varones ahí ahora ha aumentado un poco la cantidad, un 10% del total, porque hay un 60 y tanto % de mujeres, un 14, 15, estaba variando de niñas, y un 14, 15 de niños, y va de un 8 a un 10% los varones adultos que se presentan como víctimas. De estos varones adultos, un gran porcentaje pertenece a lo que se denomina la tercera edad, es decir, a los adultos mayores, que son víctimas por sus hijos también adultos. De los adultos en sí, y lo que se ha constatado en los casos que vienen a la oficina, pues no podemos hablar de lo que está fuera, de los casos que ingresan a la oficina, generalmente cuando se evalúa el riesgo, quienes aparecen en riesgo ante esta denuncia son los niños o niñas que observan las situaciones de violencia de sus padres. Le agradezco a ambos haber venido. Me interesan los proyectos de ley que ustedes tengan, están en nuestro sitio web, serajusticia.net, para ver si de alguna manera también podemos hablar con los legisladores que se hagan eco lo antes posible. Sí, claro. No todo es un año electoral, porque a las mujeres las están matando ahora. Y también, obviamente, las estadísticas de ustedes, si es que se pueden conocer. Me interesa, sobre todo para que ustedes tengan más información y también saber cómo moverse, ¿no? Cómo hacer una denuncia. Ustedes saben que hasta si tienen conocimiento, esto en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, si ustedes tienen conocimiento de un hecho de violencia, pueden ir a denunciarlo y creo que se puede mantener el anonimato. Se puede reservar la identidad de la persona. Exacto, reservar la identidad de la persona. Gracias a ambos. No, gracias a vos. Gracias a ustedes por haber estado esta noche en Será Justicia. Nos vemos el martes próximo. Chao.